Allí vimos al presidente de la República instigando a las fuerzas militares a que acendraran su cultura por el positivo. En un debate sobre falsos positivos dijimos que el presidente prácticamente era instigador de falsos positivos. Y el tema de las capturas masivas, aquí en el Congreso, ese tema de esa persona que era cieguita, que fue capturado en una de las capturas masivas en Quinchía, Risaralda, la senadora María Isabel Vélez del departamento de Risaralda tuvo la oportunidad aquí de pronunciarse contra eso. Después tuvo oportunidad de verse que todas eran personas inocentes y en general las capturas masivas se hicieron contra personas inocentes. Sobre ejecuciones extrajudiciales, veamos estas gráficas. En esta gráfica estamos viendo que las presuntas ejecuciones extrajudiciales reportadas han tenido un incremento del 68% a partir de la posesión del presidente Uribe. Y las denuncias presentadas, que es el siguiente cuadro, las denuncias presentadas en la Fiscalía contra militares por posibles falsos positivos, crecieron 594% en el periodo 2002-2007. Y sobre ejecuciones extrajudiciales, esa gráfica que ustedes ven nos están mostrando que en solo 2007 del total de abatidos en combate reportados por el Ministerio de Defensa, que eran 2067, por lo menos el 21% correspondería realmente a posibles ejecuciones extrajudiciales. Fase 3. La fase 3 tuvo como objetivos homologar los grupos armados ilegales con la oposición, con dirigentes sindicales, con defensores de derechos humanos, con periodismo crítico y con algunos funcionarios judiciales que asumían sus obligaciones con independencia. El método criminal sigue siendo el mismo, guerra política. Y las particularidades, seguimientos, interceptaciones ilegales, intimidación física y psicológica, montajes, siembra de prueba falsa, obtención ilegal de información financiera, persecución al núcleo familiar, entrega de listas a paramilitares para que los paramilitares asesinaran a ciudadanos colombianos y colombianas. Vamos con el video. En las últimas horas renunció a su cargo el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda, Mario Aranguren. La Fiscalía investiga las razones por las cuales la UIAF suministró al DAS, sin orden judicial, información sobre movimientos financieros y propiedades de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, César Julio Valencia, Alfredo Gómez Quintero, Jorge Luis Quintero Milanés, Mauro Solarte y Camilo Tarquino, entre otros. Según la investigación de la Fiscalía, esta unidad del Ministerio de Hacienda, cuya misión es investigar operaciones de lavado de activos, fue usada para hacer seguimientos ilegales a los magistrados. En esta fase vamos a mostrar ataques contra la Corte Suprema de Justicia, contra la Corte Constitucional, contra ONGs, contra organizaciones políticas de oposición. Empecemos con el tema de la Corte Suprema de Justicia. Salido el doctor Noguera, el doctor Narváez y salido ese personaje Ovalle del DAS, se creía que esa etapa negra del DAS había pasado a buen recaudo, que se había acabado toda esa era negra del DAS. Sin embargo, asistimos a la implementación de los paseos 1, 2 y 3 contra la Corte Suprema de Justicia. Esta actuación se adelantó a través del GONI, un grupo creado en el DAS con el pretexto de proteger a la Corte Suprema de Justicia de la influencia del narcotráfico. El GONI fue creado en febrero de 2005 mediante resolución 266, algunos meses antes de la terminación de las operaciones del ya famosísimo grupo G3. El subdirector de contrainteligencia para entonces era el capitán Jorge Lagos, nombrado en el cargo por Andrés Peñate. Este oscuro episodio es corroborado por la propia exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, que en indagatoria de 24 de junio de 2009 dijo
el doctor Bernardo Moreno me comentó la información que había en relación con la intención que podía tener el narcotráfico de infiltrar a la Corte Suprema de Justicia. Me mencionó el nombre del señor Reyes. Y con ese pretexto, hicieron seguimiento a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Al doctor Jorge Luis Quintero, ahí está lo que dice el informe de lo que le encontraron al doctor Jorge Luis Quintero Milanés. No se conoce que tenga padrinos políticos, no ha realizado pronunciamientos en contra del gobierno nacional. Sigifredo Espinosa, en cambio, dice, mantiene una estrecha relación con los magistrados de la Sala CP, me imagino que es la Corte Penal, de la Sala Penal, de apellidos Galán y Casallas, defensores de los entonces pareja de ciudadanos alemanes Maus, vinculados a presuntas negociaciones de secuestros con el ELN. Al magistrado Alfredo Gómez Quintero, de él dijeron opositor al proyecto de reelección. Del doctor Yesir Ramírez, ha sido opositor a iniciativas del gobierno, crítico de la Corte Constitucional y de las relaciones de esta con el presidente Uribe. Del doctor Mauricio Solarte, respecto de los nexos entre políticos y paramilitares, manifiesta que la Corte actuará con valentía. Álvaro Pérez fue encargado de citar a Salvador Mancuso, ahí debe haber un error, debe ser Salvatore Mancuso, y Vicente Castaño a declarar ante la Corte. Lo dicho por la doctora Hurtado y el doctor Lagos es desvirtuado por el acervo probatorio que reposa en manos de la Fiscalía y que prueba que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron objeto de la llamada inteligencia estratégica que practica el DAS, con lo que se convirtieron en blancos políticos por estar cumpliendo cabalmente sus funciones constitucionales de impartir justicia y en particular en el caso de la parapolítica. Recordemos que nuestro Estatuto Procesal, Ley 906, en su artículo 205 establece que la Fiscalía General de la Nación debe asumir la dirección, coordinación y control de las investigaciones, conocida la noticia criminal. Pero la Fiscalía General de la Nación jamás conoció aviso o denuncia por parte del DAS sobre la presunta infiltración del narcotráfico en la Corte Suprema de Justicia. Y lo mismo diría yo, ni tampoco de parte del doctor Bernardo Moreno, que había conocido eso. Corte Constitucional, allí hemos conocido, y no me voy a detener allí, la Corte Constitucional está en las operaciones Amazonas, Transmilenio, Bahía, contra los magistrados Jaime Córdoba Triviño, Jaime Araujo Rentería, Humberto Sierra Porto, Clara Inés Vargas Hernández y Alfredo Beltrán Sierra. En relación con la Corte Constitucional, está documentado por la Fiscalía que los magistrados de la Corte Constitucional fueron espiados por el DAS en momentos en que ese alto tribunal definía el tema de la primera reelección presidencial. Varias sesiones de la Corte Constitucional donde se tocó el tema de la reelección fueron grabadas en forma ilegal. Se precisó a través de interceptaciones telefónicas, entre otros métodos ilegales, el sentido del fallo que en forma particular tenían los magistrados frente a la reelección. Esto es demasiado grave, porque esta es una afectación de la autonomía de la Corte Constitucional. Lo mismo lo que ocurrió con la Corte Suprema de Justicia, es una afectación de su autonomía, es un atentado contra la tridivisión del poder.